Ok, hemos llegado a la parte final y la parte más interesante de nuestro tutorial, en donde nuestro bot va a poder entablar una conversación con el usuario. Entonces, esta etapa la vamos a dividir en tres partes. La primera va a ser entrenar a nuestro modelo, para lo cual requerimos tener buena cantidad de datos e información de conversaciones para poder entrenarlo. Entonces, la segunda etapa va a ser la generación de estos datos de conversación. La vamos a denominar a esta segunda etapa entrenamiento online. Y finalmente lo que vamos a hacer es testear el modelo. Bien, entonces para recopilar información que nos va a servir para entrenar a nuestro modelo, deberíamos entender algunos conceptos sobre conversaciones y cómo están vinculadas a los conceptos que va a entender nuestro modelo que vamos a entrenar. En este caso voy a hacer un ejemplo de una conversación habitual que podemos tener con nuestro bot. Por ejemplo, si el usuario tiene la intención de saludar, va a pronunciar, por ejemplo, un hola. A este hola, el bot debería tener una respuesta adecuada a la intención de saludar, con de repente un hola o un hi o hola, ¿cómo te va? O quizás en qué te puede ayudar. Luego de eso, el usuario va a definir la intención de obtener información sobre el clima, pero no incluye la ciudad, el nombre de la ciudad a la cual quiere obtener esa información. Entonces el bot debería definir que tiene esa intención de obtener información sobre el clima, pero no tiene la ciudad, entonces debería responder adecuadamente con una pregunta sobre la ciudad. Por ejemplo, ¿en cuál ciudad? A esto el usuario debería responder con la ciudad, el nombre de la ciudad. Entonces quizás el usuario podría completar la información diciendo: quiero conocer el clima de la ciudad de Arequipa, por ejemplo. Entonces tenemos acá ahora una intención de obtener información sobre el clima, pero además tenemos la información completa con el nombre de la ciudad. Para esto el bot debería tener una respuesta. Esta respuesta es un poco más elaborada porque es una acción. Esta acción va a recabar la información de la ciudad y la intención de conocer el clima de la ciudad, va a buscar en internet, va a devolver al usuario luego una respuesta adecuada, como por ejemplo: Arequipa está soleado el día de hoy, por ejemplo. Y finalmente el usuario puede tener la intención de despedirse pronunciando un adiós. Entonces el bot debería definir que es una intención de despedida y debería tener guardado información de cómo despedirse, como por ejemplo podría decir bye bye, adiós, nos vemos luego. Bien, esto es un modelo de conversación. Por lo pronto nosotros vamos a definir cuáles son las respuestas que va a tener nuestro bot a las intenciones del usuario. En todo caso vamos a solamente tratar una entrada del usuario y una respuesta. Como en este ejemplo, por ejemplo, ante el intent o la intención de saludo del usuario, cuando nos dice hola, nuestro bot va a responder con un otter, esa es la denominación. En este caso vamos a utilizar vamos a denominar la respuesta, aunque otter significa pronunciar, pero creo que se entiende mejor como respuesta, ¿no? Y esta respuesta va a tener la siguiente estructura, o vamos a denominarla de la siguiente manera, con la siguiente convención. Se va a denominar otter _ la intención que queremos responder, en este caso se llama saludo. Entonces bajo esta denominación vamos a tener, por ejemplo, guardado la información de la respuesta, como puede ser en el ejemplo hi, ¿cómo te va? O de repente podría haber sido un hola también, o quizás en qué puedo ayudarte, ¿correcto? Ojo, bajo esa denominación podemos tener varios tipos de respuesta en donde el bot va a elegir aleatoriamente. O por ejemplo, ante el intent de info con la oración ¿cómo está el clima?, ¿no?, en donde no se define la ciudad, sabemos que es un intent de info en donde el entity ubicación está vacío porque no define la ciudad. Entonces el bot debería responder con otro tipo de otter, y la denominación debería ser como sigue: otter-as-el entity al cual queremos recabar información, en este caso se llama ubicación. ¿Okay? Bajo esta denominación vamos a tener algunas respuestas como en qué ciudad, cuál ciudad, en cuál ciudad usted vive, etcétera, etcétera. O por ejemplo cuando el intent está completo, ¿no?
Cuando el usuario dice quiero conocer el clima de Arequipa o de la ciudad de Arequipa, sabemos que es un intent de info donde el entity ubicación está completo porque de acuerdo al tutorial anterior sabemos que podemos definir cuál es el entity de una intención del usuario, ¿no? Entonces bajo esa la palabra Arequipa va a pasar a formar parte de el entity ubicación. ¿Okay? Ante eso el bot debería responder con una acción, ¿no? Porque ya tiene toda la información completa. Sabemos la intención del usuario y sabemos la ciudad. Entonces busca en internet la información y luego te va a redactar adecuadamente una respuesta como la del bot, ¿no? Que responde: Arequipa está soleado el día de hoy. Bien, entonces todos estos conceptos los vamos a pasar a un lenguaje que pueda entender nuestro modelo que vamos a entrenar. Para eso vamos a definir todos estos conceptos dentro de un archivo que se llame WaterDomain. Ok, acá los tengo. Ok, esta definición, pero las podemos ordenar de cierta manera para poder entenderlas. Los tengo por acá también. Es lo mismo, solamente que está un poco más grande y está ordenado de otra manera, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo paso a paso. Por ejemplo, en este WaterDomain vamos a definir los intents, los mismos intents que definimos en el tutorial anterior, para poder extraer la información del usuario, ¿no? Tenemos saludo, despedida, info. Recuerden que info es el intent que recaba información sobre el clima y está vinculado con un entity que está bajo el nombre de entities, que es ubicación. O sea, él quiere recabar información sobre el clima, pero requiere la ubicación de una ciudad, ¿cierto? ¿No? En action definimos las respuestas. En este caso tenemos Otter saludo para responder al intent saludo, tenemos Otter despedida, y en el caso de que tengamos la intención de obtener información sobre el clima pero no definamos el entity ubicación, o sea, el entity ubicación esté vacío, ¿no? Tenemos un Otter as ubicación donde recabamos la información de ubicación. Y luego también tenemos una acción que todavía no la voy a no se las voy a comentar para dejarla al final. Entonces, estos tipos de respuestas deberían tener ejemplos de respuestas. Estos ejemplos de respuestas los vamos a definir en templates. Por ejemplo, para Otter saludo tenemos hola, ¿en qué te puedo ayudar? O simplemente un hola, o hey, o te puedo ayudar en algo quizás, ¿no? Tengo 4 tipos de respuesta que el bot va a elegir aleatoriamente. Ustedes pueden tener más. Esto lo va a hacer un poco más natural, ¿cierto? Porque no se van a repetir las respuestas. Luego tenemos también Otter despedida, tengo 3 en este caso, ¿no? Y para Otter as ubicación tenemos 4, por ejemplo, ¿no? En el cual recabamos información de la ciudad. Le preguntamos al usuario en qué ciudad. ¿Ok? Y luego tenemos un concepto más que es slot. Y noten acá que slot, en este caso hemos definido ubicación. Ubicación tiene el mismo nombre que el entity ubicación que está vinculado al intent info, ¿no? Cuando recabamos información sobre el clima, ¿no? Queremos información sobre el clima. ¿Para qué tenemos un slot? Este slot va a ser usado por una acción especial que la teníamos justamente guardada y me la guardé al final justamente para comentárselas ahora, ¿no? Que va a gatillar un archivo en Python que se va a llamar action y que dentro de él vamos a tener una clase que va a recibir esta información del slot, ¿no? Para luego conectarse a internet. Bueno, en este caso se conecta a internet, a un servicio de internet donde recaba la información guardada en el slot, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos saber sobre el clima de Nueva York va a guardarse en el slot, ¿no? Y luego vamos a recibir información del clima de Nueva York y nos va a devolver para poder responder, ¿no? O sea, cuando tengamos el intent de info con la información completa de la ubicación, se va a gatillar esta acción, ¿no? Y nos va a devolver una oración. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo definimos este archivo de acción que se va a conectar a internet para recabar información sobre el clima. Ok, y el archivo action se encuentra por acá. Vamos a abrirlo. Y básicamente este archivo lo que tiene es esta clase que me va a definir lo que va a hacer cuando el usuario desee recabar información sobre el clima y defina la ciudad. Básicamente lo que hace es recabar la información del slot,
¿no? Y luego la va a pasar para que pueda ser usada por un servicio en línea, ¿no? Donde me va a devolver la información en un formato JSON. Para ello requiere que tenga definir un API key que vamos a tener que buscar en internet. Vamos a buscarlo por acá. Voy a copiar esta dirección. Vamos a colocar en un... Y luego vamos a loguearnos para obtener el key. En este caso voy a utilizar esto de acá, lo voy a copiar. Y bueno, lo tenemos que colocar pues en la zona donde dice API key. Ok. En realidad sería ocioso correrlo. Bueno, en realidad no vamos a poder correr nada ni ver nada. En todo caso, si ustedes desean comprobar a este punto, podrían utilizar el archivo que se llama clima, donde también podemos pegarle y correr correr una función que hace lo mismo, ¿no? Para poder verificar que está funcionando, ¿no? En este caso lo voy a hacer muy rápidamente. Voy a salvar este archivo y vamos a correrlo. Ojario. Solamente lo estoy haciendo para poder verificar que mi servicio está funcionando, ¿no? En todo caso me devuelve. Una cosa interesante, o quizás un cambio que tengo yo en el script original, es que la condición, el estado del clima de la ciudad, me la devuelve en inglés y yo la traduzco al español. Así que posiblemente algunas traducciones podrían ser un poco raras, ¿correcto? Entonces el siguiente paso va a ser construir las historias que me van a determinar cómo es que va a aprender a responder adecuadamente a mi modelo de bot. Ok, entonces lo que estamos viendo es una conversación, un diálogo natural, y tenemos la estructura de historias que requiere nuestro modelo para poder entrenarse. Para que puedan ver la coincidencia. Por ejemplo, si el usuario dice hola, eso significa que es un intent de saludo, ¿sí? Entonces eso quiere decir que nuestro bot va a responder con outer saludo. Luego, si el usuario dice quiero conocer el clima, ¿no? Sobre el clima, y no indica la ciudad, eso sabe que es un intent de info, pero requiere la información de la ubicación, entonces responde con un outer asks ubicación. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Ok, en cuál ciudad, ¿no? Luego el usuario responde en el Cusco. Entonces el bot define que es un intent de info, ¿no? Donde la ubicación está definida con la palabra Cusco. ¿Ok? Entonces el bot va a responder con ActionWeather, que es este script con una petición en la red para recabar la información del clima con relación a la petición del usuario, que en este caso sería el Cusco. Ok, una vez que hemos entendido cuál es la estructura de una conversación tipo que puede entender nuestro modelo de entrenamiento para nuestro bot, tenemos que pasar a construirlo. Entonces este esquema vamos a incluirlo dentro de un archivo que se llama Stories, que lo vamos a encontrar en la carpeta Data, justo al costado del archivo data.json, que fue utilizado para poder entrenar a nuestro modelo para identificar intents y entities. Ok, vamos a abrirlo y en principio vamos a ponerlo por acá arriba. En principio tenemos algunas historias muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, saludo, respuesta de saludo, despedida, respuesta de despedida, un intent info, ¿no? Donde preguntamos sobre la ubicación de la ciudad, ¿no? O un intent info donde el usuario nos da la ciudad directamente y accionamos el script action, donde recaba la información del internet. O tenemos algunas mucho más complejas, ¿no? Donde comienza con un saludo, ¿no? Pide la información del clima, ¿no? Donde me pregunta sobre la ciudad, ¿no? Y luego el usuario devuelve la intención, pero ya incluyendo a la ciudad, en este caso es Canadá, ¿no? Esta información es completa, así que pasa la información de Canadá al slot ubicación, ¿no? Por eso tienen que tener el mismo nombre, ¿no? Y luego se gatilla el script, ¿no? Y así vamos a poder ver que tenemos muchas más historias. Y ustedes me pueden decir, ¿no? Ojo, tienen acá unos nombres raros, ¿no? Unos números raros, aleatorios, yo creo.
Porque estas historias yo las he generado con el paso que vamos a hacer intermedio, que les dije que vamos a entrenar hasta a nuestro modelo online, ¿ok? Así que no se preocupen por la generación de estos. En principio ustedes pueden utilizar ya el entrenamiento con este archivo, ¿no? Porque tiene bastante ejemplos de historias, ¿sí? Pero en el caso de que ustedes quieran generar su propia historia, también lo vamos a hacer en los pasos siguientes, ¿ok? Bien, entonces ya estamos listos para comenzar nuestro entrenamiento. Hacemos un checklist antes, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos es un archivo WaterDomain donde definimos las acciones y las respuestas a las acciones. Luego tenemos un archivo de action donde se va a gatillar cuando el intent info esté completo, ¿no? Tengamos la información de la ciudad, va a buscar internet y luego va a retornarnos con una respuesta adecuada de acuerdo a la información que dio el usuario. Y luego tenemos un archivo stories, ¿no? Donde hemos definido algunos tipos de diálogos, ¿ok? ¿No? Este archivo lo pueden usar directamente con el que estaba en el repositorio, ¿no? Vamos a cerrar este clima. Y entonces para poder correr y entrenar a nuestro modelo vamos a abrir el archivo training.ini, ¿no? Y este training.ini básicamente tiene algunos parámetros como por ejemplo training data file donde recaba la información de stories, ¿no? En data y stories. Luego tenemos una carpeta model path donde va a guardar el archivo entrenado de esta parte de nuestro modelo. Luego va a utilizar el archivo WaterDomain donde tiene las respuestas a los intents del usuario, ¿no? Y luego para las personas que conocen un poco de Machine Learning tenemos acá unas variables, ¿no? Como por ejemplo acá es Data Training, ¿no? Tenemos un Augmentation Factor que es muy importante para el trabajo de desarrollo de bots, porque ciertamente las muestras, ¿no? De ejemplos de diálogo son muy pocos, así que tenemos un valor de 50 para aumentar. Y luego vamos a validar esta información, ¿no? Vamos a partir de todos los datos, el 20% va a ser para validación de información. Entonces lo que vamos a hacer es correr esto, vamos a poner acá y vamos a evocar este archivo. Vamos a poner acá, ya lo tengo por acá, paste, vamos a utilizarlo de manera de administración porque va a generar carpetas, ¿no? Y vamos a correrlo para ver cómo resulta. Ok, ha terminado y vamos a ver, por ejemplo, que tenemos ahora en Models una carpeta que se llama Dialogues y tenemos algunos archivos que van a ser los archivos de nuestro modelo entrenado. Ok, el siguiente paso sería testear nuestro modelo, pero antes les voy a explicar cómo funciona esto del entrenamiento online. Ok, para el entrenamiento online vamos a hacer uso del archivo Training Online, que básicamente es lo mismo, ¿no? Tienen los mismos parámetros de entrada, incluso se entrena con menos epochs, ¿no? Y lo que luego gatilla es un módulo para generar historias, ¿no? Pero lo que va a hacer va a preguntarnos, ¿no? Si las respuestas que va a dar el bot son las adecuadas. Noten importante que el entrenamiento anterior ha generado un archivo que se llama Stories, fíjense, y que tenemos una buena cantidad de historias más de las que hemos tenido hace un momento inicialmente, ¿no? Incluso ustedes podrían incluir estas historias dentro de Data Stories. Ustedes podrían incluirlas porque lo que va a hacer es va a entrenar mucho mejor a nuestro modelo. Okay, vamos a cerrarlo acá. Y vamos a correr este archivo, lo tengo por acá, ¿no? Recuerden utilizar privilegios de administrador y esperemos que termine de correr. Bien, ha terminado de hacer. Vamos a abrir un poquito esto para permitir interactuar con nuestro bot. Me pide que comencemos a pedir la información. En este caso voy a comenzar con un hola. Ok. Entonces el bot nos dice que este hola es un intent saludo,
¿no? Entonces nos dice que va a responder con Otter saludo, ¿no? Como estaba definido, entonces nos dice que en este caso le podemos decir sí. En todo caso, la respuesta correcta para esta respuesta que nos da el bot, Otter saludo, es la número 1, que es sí, yes. Le ponemos 1, presionamos enter, entonces el bot nos responde: hola, ¿en qué te puedo ayudar? Como estaba definido en el archivo water domain, ¿no? Entonces ahora, ¿qué espera el bot? En este caso nos espera una acción de escucha. Tenemos que responderle que sí, ¿no? Es correcto lo que está esperando el bot, ¿no? Porque podemos nosotros ahora interactuar con él, ¿no? Para interactuar con él le ponemos 1, presionamos enter, ¿no? Y abre una ventana como para comenzar a interactuar nuevamente, ¿no? En este caso le voy a pedir información sobre el clima. A ver, quiero conocer el clima de Iquitos. Ok, presionamos enter, ¿no? Y nos dice que ha definido que es un intent tipo info, ¿no? Y que también ha definido el entity Iquitos, ¿no? Este entity Iquitos ha pasado al slot Iquitos, ¿no? Y nos dice que va a gatillar Action Weather, ¿no? Para poder conectarse a internet. Entonces tenemos que decir que la primera respuesta es la correcta, la segunda dice que el intent es correcto, pero la acción es equivocada. Pero ciertamente nos quedamos con la primera línea, ¿no? 1 que corresponde a sí, yes. 1 enter. Listo, y fíjense, ya me ha respondido, se ha conectado a internet, ha buscado la información, ¿no? Y nos dice que está nublado, que tiene 30 grados y bla bla bla. Okay, y ahora nos dice, fíjense, es un action weather, ¿no? El slot sigue siendo Iquitos, ¿no? Y nos pide que podamos ingresar una nueva petición, ¿no? Una nueva acción, ¿no? En este caso, action listen, me parece que es correcto, lo vamos a poner 1, enter, y sale una ventana para poder escribir. En este caso lo que podemos hacer es despedirnos. Ok, adiós. Adiós, presionamos enter, ¿no? Y fíjense, ha definido que es un intent de despedida, a lo que debería responder con un outer despedida, ¿no? Que es lo correcto, ¿no? Entonces, vamos a acertar, ¿no? Es 1, vamos a poner 1 acá. Fíjense, se despide el bot de nosotros. Y en este caso, podemos seguir conversando si quieren, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, lo que voy a hacer es terminar esta conversación para que se guarde esta información en un stories, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces acá la acción sería la número 0, que es exportar la actual conversación a stories. Vamos a poner 0. Ok, es inválido porque es O. Vamos a poner 0 nuevamente acá, 0. Y ahora sí nos dice que los va a guardar en el archivo stories. Vamos a poner acá y lo va a sobreescribir. Así que recuerden que acá hay un archivo historias, ¿ah? Hay un archivo historias que está bastante largo y ahora lo vamos a volver a abrir y vamos a tener esta información al final, ¿sí? Y termina y vamos a abrirlo, el archivo, por acá está. Vamos a recargarlo. Ok, vamos a recargarlo. Ahí me salió un error raro. Vamos a ver qué es. A ver. Y acá al final vamos a ver seguro lo que hemos hecho. Fíjense, acá está. Esta es la historia que ha generado. Fíjense, la historia que ha generado, ¿no? Acá tenemos la primera respuesta al saludo. Tenemos el intent info, ¿no? Con la ubicación de Iquitos. Ha pasado al slot, ¿no? Ubicación, action weather. Ha gatillado, bueno, se mantiene el slot en Iquitos, ¿no? Y luego tenemos una despedida, una respuesta de despedida y un export, que es lo último que hicimos, ¿ok? Esto de acá podemos nuevamente guardarlo en nuestro archivo Data Stories, que nos sirve para entrenamiento, y podemos volver a correr nuestro entrenamiento y supuestamente va a mejorar porque vamos a tener más historias. Aquí, ciertamente yo he hecho solamente una, pero ustedes pueden hacer cuantas historias más requieran, ¿no? Para que nuestro modelo se entrene de una mejor manera. Bien, entonces antes de despedirnos vamos a testear nuestro modelo. En este caso, como les digo, ustedes pueden utilizar los archivos que guardé en el repositorio o utilizar estas historias nuevas que han generado, ¿no? En este caso yo voy a seguir utilizando los archivos guardados en el repositorio para poder testear, ¿no? Recuerden, vamos a utilizar ahora el último archivo, que sería el archivo Dialog Management Model,
Vamos a correrlo. Bien, ha terminado de entrenar al modelo y ahora me pide interactuar. En este caso ya no vamos a esperar una interfase, sino es básicamente la versión final de nuestro bot. Le vamos a poner un hola, hola, ok, y me responde te puedo ayudar, y vamos a ponerle quiero saber mejor el clima en Lima. Ok. Y obviamente ya se conecta al servicio en la nube, ¿no? Y me dice que está parcialmente nublado y tenemos 25 grados. ¿Ok? Ahora me despido. Ok, gracias. ¿No? Y se despide con un adiós. ¿Ok? Y yo puedo seguir interactuando. ¿Ok? Pero en todo el transcurso de estos videos, ¿no? Hemos aprendido a entrenar, a definir que pueda nuestro bot pueda determinar qué intención tiene el usuario, ¿no? Va también a definir si la intención requiere algún entity específico. Luego hemos definido cuáles van a ser las respuestas, ¿no? Con nuestro archivo WaterDomain hemos definido también que algunas acciones van a gatillar servicios en la nube, ¿no? Finalmente hemos generado más data, ¿no? Para entrenar a nuestro modelo. Hemos también aprendido a utilizar el entrenamiento online para poder generar nuestras propias historias, ¿no? Y finalmente hemos entrenado a nuestro modelo para que tengamos un resultado como el que tenemos. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios, espero que puedan desarrollarlo, ¿no? Y les agradezco que puedan estar viendo este video.